La historia de Oppenheimer no comienza solamente con un hombre mirando ecuaciones en un pizarrón. Comienza con una época entera ardiendo, con un mundo que se estaba partiendo en dos, con naciones que ya no competían únicamente por territorio, sino por conocimiento, por tecnología, por miedo y por poder. La Segunda Guerra Mundial no fue solamente una guerra de ejércitos, también fue una guerra de laboratorios, de universidades, de cerebros exiliados, de teorías científicas convertidas en armas y de los gobiernos que entendieron que el futuro ya no pertenecía únicamente a quien tuviera más soldados, sino a quien tomara y lograra dominar las fuerzas más profundas de la naturaleza. Estados Unidos al inicio de este conflicto se encontraba en una posición compleja. Durante un tiempo había mantenido cierta distancia formal de la guerra, pero el avance del nazismo, la violencia expansionista de Alemania, la caída de países enteros ante Hitler y finalmente el ataque japonés a Pearl Harbor terminaron empujándolo de lleno al conflicto. Del otro lado estaba Alemania, convertida en una maquinaria ideológica y militar dirigida por un régimen que no solo buscaba ganar la guerra, sino imponer una visión del mundo basada en la dominación, el exterminio y la superioridad racial. Entre ambos estaban los aliados, principalmente Reino Unido, la Unión Soviética y después Estados Unidos, intentando detener una fuerza que parecía avanzar con una mezcla de brutalidad y eficiencia. Pero había algo todavía más inquietante, el temor de que Alemania pudiera estar desarrollando una bomba atómica. Ese miedo es una de las raíces del proyecto Manhattan. No nace simplemente del deseo de crear un arma poderosa, sino del pánico a que el enemigo la cree primero. Y ahí aparece una de las primeras preguntas morales de la película. Cuando uno cree que el mal absoluto puede tener en sus manos una fuerza capaz de destruir ciudades, ¿hasta dónde es legítimo llegar para impedirlo? ¿Se puede justificar la creación de un monstruo si el argumento es evitar que otro monstruo lo use primero? La película nos presenta a Oppenheimer como un hombre brillante, pero no como un santo. Desde el inicio se muestra como alguien fragmentado, contradictorio, profundamente inteligente, pero también arrogante, vulnerable, seductor, obsesivo y emocionalmente inestable. No es el científico frío que uno podría imaginar detrás de una ecuación. Es un hombre que piensa demasiado, siente demasiado, desea demasiado y al mismo tiempo parece incapaz de medir por completo las consecuencias humanas de su propio genio. Oppenheimer aparece primero como un joven físico teórico que busca un lugar en el mundo científico. Su mente no parece cómoda en lo común. Ve patrones donde otros ven vacío, imagina partículas, ondas, energía, mundos invisibles. Hay algo de poético en su relación con la ciencia. Para él, la física no es solo un cálculo, es una forma de mirar lo real. Pero también hay algo peligroso en esa mirada. Porque cuando una persona se acostumbra a pensar en términos abstractos, puede olvidar que detrás de cada fórmula existe una consecuencia concreta. Una ecuación puede ser hermosa en un pizarrón, pero terrible cuando se convierte en fuego sobre una ciudad. En su vida personal, Oppenheimer es mostrado como un hombre lleno de contradicciones. Tiene relaciones intensas, especialmente con Jean, una mujer vinculada al Partido Comunista, cuya presencia en su vida no solo representa una herida emocional, sino también una sombra política que más tarde será usada en su contra. También está Kitty, su esposa, una mujer fuerte, marcada por sus propios conflictos, que conoce las debilidades de Oppenheimer y al mismo tiempo parece comprender mejor que nadie la violencia del mundo que lo rodea. En este sentido, la película no nos muestra un genio aislado del deseo o del ego. Al contrario, nos muestra un hombre que puede entender los secretos del átomo, pero no siempre entiende las consecuencias de sus vínculos, sus ambiciones o sus silencios. Y entonces llega la guerra. Cuando Estados Unidos decide impulsar el proyecto Manhattan, la ciencia deja de ser una búsqueda abierta del conocimiento y se convierte en una empresa militar. El gobierno necesita científicos, pero no los necesita para pensar libremente sobre el bien y el mal. Los necesita para resolver un problema técnico, construir la bomba antes que Alemania. Ahí aparece Leslie Groves, el general encargado de supervisar el proyecto, quien ve en Oppenheimer una figura improbable pero útil. Oppenheimer no parece el hombre más disciplinado, ni el más patriótico en el sentido tradicional, ni el más políticamente limpio, pero tiene algo que pocos tienen, una inteligencia capaz de reunir a otras inteligencias. Así nace Los Álamos. La película muestra la creación de este lugar casi como si fuera una ciudad secreta levantada en medio del desierto, un monasterio científico y militar donde las mejores mentes del país trabajan aisladas del mundo. Allí llegan físicos, matemáticos, químicos, ingenieros, soldados, técnicos, familias enteras. Todos viven dentro de una contradicción. Están creando algo que podría terminar la guerra, pero también
podría cambiar para siempre la relación de la humanidad con la muerte. El proyecto Manhattan se convierte entonces en una especie de fábrica del conocimiento controlado. La ciencia avanza, pero no en libertad absoluta. Avanza bajo vigilancia, bajo secreto, bajo presión política. Cada descubrimiento pertenece menos al científico que lo produce y más al Estado que lo financia. Y aquí la película abre una reflexión durísima. ¿La ciencia es neutral? ¿O la ciencia, cuando entra al servicio del poder, deja de ser solamente ciencia y se convierte en política? Porque una cosa es descubrir cómo funciona el universo y otra muy distinta es decidir qué hacer con ese descubrimiento. Los científicos pueden entender la fisión nuclear, pueden calcular la reacción en cadena, pueden diseñar el mecanismo, pueden construir la bomba, pero quienes deciden cuándo, dónde y contra quién usarla son otros. El conocimiento es conquistado por unos, pero utilizado por otros. El científico abre una puerta, el político decide quién cruza por ella y con qué intención. Durante buena parte de la película, Oppenheimer parece vivir dentro de esta separación peligrosa. Por un lado, entiende que está creando algo devastador. Por otro, se refugia en la idea de que su tarea es científica, no política. Su objetivo inmediato es lograr que el proyecto funcione, resolver el problema, ganar la carrera, superar el miedo a que los nazis lleguen primero. Pero esa justificación empieza a debilitarse cuando Alemania cae y la guerra en Europa termina. Ese momento es fundamental. Si la bomba se estaba construyendo porque existía el temor de que Hitler la tuviera primero, ¿qué sentido tiene continuar cuando Alemania ya ha sido derrotada? La amenaza inicial desaparece, pero el proyecto continúa. La maquinaria ya está en marcha, los laboratorios ya funcionan, el dinero ya fue invertido, los militares ya tienen expectativas, el gobierno ya imagina el peso geopolítico de esa arma. Aquí, la película deja claro algo brutal. A veces los proyectos humanos nacen por miedo, pero sobreviven por ambición. La bomba ya no es solamente una defensa contra Alemania. Ahora es también una demostración de poder, una carta decisiva frente a Japón, una señal para el mundo. Y aunque la película no lo simplifica de manera panfletaria, sí deja flotando la pregunta: ¿se usó la bomba únicamente para terminar la guerra o también para anunciar que Estados Unidos se convertía en la nueva potencia dominante del siglo XX? La prueba Trinity es uno de los momentos más importantes de la película, no solo por la espectacularidad visual, sino por lo que significa espiritualmente. En el desierto, antes del amanecer, Oppenheimer y su equipo se preparan para saber si todo aquello que se imaginaron podía volverse realidad. Había tensión, orgullo, incluso existía la posibilidad teórica, por mínima que sea, de que la reacción pueda tener consecuencias incontrolables. Y aún así, continúan. Cuando la bomba explota, el silencio pesa más que el sonido. Vemos la luz antes que el estruendo, una luz inmensa, casi divina, como si el ser humano hubiera abierto por un instante una grieta en la creación. Para los científicos es un triunfo, lo lograron, la teoría funcionó, la física obedeció. Pero ese triunfo nace contaminado porque el mismo instante en el que comprueban que la bomba existe, también comprueban que el mundo ya no será igual. Oppenheimer comprende algo que quizá antes solo intuía. No han construido simplemente un arma, han construido una nueva era. Después viene Hiroshima y Nagasaki. La película no necesita mostrar directamente el horror japonés para que ese horror esté presente. De hecho, esa ausencia vuelve el peso más psicológico. No vemos cuerpos quemados, calles destruidas, niños heridos, las familias evaporadas por la decisión tomada a miles de kilómetros. Pero Oppenheimer lo imagina, lo escucha, lo ve en su mente y ahí comienza su verdadero castigo interior. La bomba fue detonada en 2 ciudades japonesas. Murieron decenas de miles de personas de manera inmediata y muchas más quedaron heridas, marcadas, enfermas o condenadas por la radiación. La guerra terminó poco después. Sí, esa es la justificación histórica más repetida, que la bomba evitó una invasión terrestre, que aceleró la rendición japonesa, que salvó vidas estadounidenses y quizá también japonesas al evitar una guerra más prolongada. Pero la pregunta moral no desaparece con esa explicación, al contrario, se vuelve más difícil, porque incluso si aceptamos que la bomba ayudó a terminar la guerra, queda una pregunta terrible. ¿Todo lo que termina una guerra queda automáticamente justificado? ¿La eficacia convierte algo en moral? ¿La victoria limpia la culpa? La película no responde de forma sencilla, porque la vida tampoco lo hace. La bomba puede haber contribuido al final de la guerra y al mismo tiempo puede seguir siendo una herida ética en la historia de la humanidad. Puede haber sido presentada como una necesidad militar y al mismo tiempo haber funcionado como una demostración política. Puede haber salvado cientos de vidas futuras y al mismo tiempo haber destruido vidas inocentes en el presente.
Ese es el dilema que vuelve tan inquietante a Oppenheimer. No nos permite refugiarnos en una respuesta cómoda. Luego aparece uno de los momentos más duros. Oppenheimer frente al presidente Harry Truman. Oppenheimer intenta expresar su culpa diciendo que siente que tiene sangre en las manos, pero Truman lo desprecia. Para el político esa culpa es casi una debilidad teatral. Desde la mirada del poder, Oppenheimer no fue quien lanzó la bomba, no fue quien tomó la decisión final, no fue quien gobernaba el país. Fue una pieza importante, sí, pero una pieza al fin. Y aquí nace otra pregunta esencial. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien crea algo que otros usan? Oppenheimer no apretó el botón, no eligió personalmente a las víctimas, pero sin él, sin su liderazgo, sin su capacidad para organizar a los científicos, sin su genio convertido en coordinación, esa bomba quizá no habría existido en ese momento. Entonces, ¿es culpable? ¿O es apenas un hombre atrapado en una maquinaria histórica más grande que él? Psicológicamente, Oppenheimer parece vivir justo en esa grieta. No puede asumirse por completo asesino, pero tampoco declararse inocente. No puede negar su papel, pero tampoco puede cargar con toda la responsabilidad de la nación. Su tragedia consiste en haber sido lo suficientemente brillante para crear un arma, pero no lo suficientemente poderoso para decidir su destino. Después de la guerra, el mundo entra en otra etapa, la Guerra Fría. La Unión Soviética ya no es solo una aliada circunstancial contra Hitler, se convierte en un rival. El miedo cambió de rostro, ya no se trata del nazismo contra la democracia, sino del capitalismo contra el comunismo, de Estados Unidos contra la URSS, de espionaje, paranoia, listas negras, sospechas ideológicas y carrera armamentística. La bomba atómica ya no es vista como el final de una guerra, sino como el inicio de una competencia infinita. Y entonces el propio Oppenheimer, que antes había sido útil, empieza a volverse incómodo. Sus vínculos pasados con personas cercanas al comunismo, sus reuniones, sus amistades, sus relaciones con Jean, sus posturas posteriores contra el desarrollo de la bomba de hidrógeno, todo empieza a ser usado para construir una narrativa de sospecha. La misma nación que elevó como héroe al científico comienza a tratarlo como amenaza. Lo que antes se toleraba porque era necesario, ahora se utiliza como arma política. Aquí la película se transforma casi en un juicio moral y psicológico. El enemigo ya no está afuera, ahora está dentro de las oficinas, en las audiencias, en los expedientes, en las preguntas formuladas con mala fe. Oppenheimer es sometido a un proceso legal y político que busca retirarle su autorización de seguridad. En apariencia se trata de evaluar si es confiable para acceder a información clasificada, pero en el fondo la película lo presenta como una ejecución simbólica. No quieren simplemente juzgarlo, quieren humillarlo, quieren reducirlo, quieren recordarle que el poder que lo necesitó también puede destruirlo. Lewis Strauss aparece como una figura clave en ese complot. Su resentimiento personal y una combinación política, aparte de su deseo de controlar la narrativa, se mezclan con un clima anticomunista de la época. Strauss no solo sospecha de Oppenheimer, parece necesitar verlo caer, y esa caída tiene algo profundamente irónico. El hombre que ayudó a darle a Estados Unidos el arma más poderosa del mundo termina siendo devorado por el mismo sistema que fortaleció. La ciencia, otra vez, no aparece separada de la política. Los laboratorios no están aislados del poder. Los científicos no viven en una torre neutral de conocimiento puro. Sus ideas, amistades, sus declaraciones, sus dudas morales, todo puede ser usado en su contra cuando dejen de servir a la narrativa oficial. En ese sentido, Oppenheimer no es únicamente una película sobre la bomba atómica, es una película sobre la relación entre la inteligencia y el poder, sobre cómo los gobiernos necesitan a los genios, pero desconfían de ellos cuando esos genios empiezan a pensar demasiado, sobre cómo una nación puede convertir a una persona en símbolo de grandeza y luego sacrificarla cuando se vuelve símbolo de culpa. Oppenheimer era brillante, sí, eso no se discute, pero la película insiste en mostrar que la brillantez no equivale a sabiduría moral. Ser capaz de entender el átomo no significa entender al ser humano. Ser inteligente no significa ser prudente. Ser visionario no significa ser inocente. Oppenheimer era vanidoso, mujeriego, inseguro, seductor, intelectual, soberbio en ciertos momentos y profundamente frágil en otros. Pero reducirlo a sus defectos sería demasiado simple. Así como absolverlo por su genio también sería peligroso. La pregunta no es si Oppenheimer era bueno o malo. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una persona con una inteligencia extraordinaria vive en una época que premia la creación antes que la conciencia? Porque
Tal vez el problema no fue solamente Oppenheimer, tal vez el problema fue una civilización entera que confundió poder con progreso. La humanidad que celebró haber dominado una fuerza fundamental de la naturaleza sin detenerse lo suficiente a pensar si también habían dominado su propia violencia. La bomba atómica representa exactamente eso, el conocimiento humano en su punto más alto y la compasión humana en uno de sus puntos más bajos. Desde una mirada filosófica, la historia de Oppenheimer nos enfrenta a la diferencia entre el poder hacer algo y deber hacerlo. La ciencia responde muchas veces al cómo liberar energía, cómo dividir el átomo, cómo provocar una reacción en cadena. Pero la ética pregunta, ¿para qué? ¿Y a qué costo? Cuando el cómo avanza más rápido que el para qué, la humanidad entra en peligro. Desde una mirada psicológica, Oppenheimer es un hombre perseguido por la consecuencia. Durante el proyecto, se mueve impulsado por la urgencia, la presión, el ego y el miedo. Después de la bomba, aparece la culpa, pero la culpa llega tarde. Y esa es una de las tragedias más humanas de la película. Muchas veces entendemos el peso moral de nuestros actos solo cuando ya no podemos deshacerlos. Oppenheimer quiso controlar el fuego de los dioses, pero terminó descubriendo que ningún ser humano controla realmente lo que entrega al poder. Una vez que la bomba existió, dejó de pertenecerle, pasó a manos de presidentes, generales, estrategas, discursos políticos y amenazas globales. El creador fue desplazado por los administradores de la destrucción. Al final, Oppenheimer no nos pide odiar al científico ni venerarlo, nos pide mirarlo completo con su genio y su arrogancia, con su culpa, su vanidad, con su deseo de reconocimiento y su horror posterior, con su papel de creador y de víctima, con su responsabilidad real y la responsabilidad todavía mayor de los sistemas políticos que usaron su conocimiento. La película deja una sensación amarga porque no trata sobre un monstruo evidente, sino sobre algo peor. Personas inteligentes, instituciones respetables, decisiones racionales y discursos patrióticos que unidos pueden producir una catástrofe moral. No hace falta que todos seamos motivados, no hace falta que todos seamos malvados para que el resultado sea terrible. A veces basta con que alguien haga bien su trabajo sin preguntarse demasiado por el destino final de lo que está construyendo. Y quizá esa sea la gran reflexión que deja la historia. El verdadero peligro no es solo la bomba, sino la capacidad humana de justificarla. La facilidad con la que una nación puede llamar necesidad a lo que también puede ser dominio. La manera en que el conocimiento puede pasar de ser una búsqueda de verdad a convertirse en un instrumento de amenaza. La forma en que un hombre puede dedicar su vida a entender el universo y terminar recordado por haber abierto la puerta a su posible destrucción.